participar en la consulta. Bueno, Andrés, sí. Perdóname, ya me das tu análisis. Es que básicamente dices que esta consulta puede ser el primer paso para llevarlos incluso ante instancias internacionales a estos expresidentes, y eso es muy cabrón. Claro, es el primer paso a seguir. Como ya habíamos mencionado, el mismo Estatuto de Roma, que es este gran tratado que muchas naciones firman y ratifican, entre ellas México, para juzgar crímenes internacionales, el mismo estatuto dice: entraremos en campo de acción o tenemos la jurisdicción si, solo si, las instituciones nacionales no quieren, en el caso de dictaduras, por ejemplo, o no pueden juzgar los hechos en cuestión. Y el gran meollo de la consulta popular es dotar a esas instituciones de la legitimidad suficiente para que puedan funcionar para lo que fueron diseñadas. Porque hay que recordar que la gran mayoría institucional para impartir justicia en México fue diseñada a raíz de una falsa transición en donde dos partidos que soslayaban o que sostenían el mismo régimen político y económico se pusieron de acuerdo para alternar el poder, pero no para cambiar el régimen político de México. Habría que decirle a Viri Ríos, que creo que es a quien estamos aludiendo por un tuit que puso, sí, claro, que el gran enmarcado de la consulta es para dotar a estas instituciones de la legitimidad suficiente y que, de no ser así, puedan acudir las instancias internacionales pertinentes, en este caso la Corte Penal Internacional, a, pues, que aquellos actores políticos que se hayan visto inmiscuidos en estas acciones del pasado, es decir, todo el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, todo el círculo de Felipe Calderón, que no solamente fueron asesinos, sino llevaron a la peor guerra en la historia de este país, sanguinaria, en donde se asesinaban estudiantes, 2 estudiantes del TEC de Monterrey, en donde se les sembraban armas y nos sembraron en un miedo terrible, en donde a muchos jóvenes en la frontera se les robó el sueño de poder tener una vida tranquila, de poder salir a jugar al fútbol en Ciudad Juárez, por ejemplo. Es muy importante que respaldemos la consulta para que, mediante democracia directa, el pueblo mexicano pueda expresar que está de acuerdo en emprender mecanismos que nos lleven a una justicia transicional. Necesitamos reconciliar el tejido social. Gran parte de ello pasó por el triunfo aplastante de Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección presidencial. Se reafirma con la victoria en las intermedias, la mayoría en la Cámara de Diputados, las 11 gubernaturas que ya conocemos. Es decir, hay un pueblo que respalda este proyecto, pero es muy importante que, para terminar con los agravios del pasado, como pueblo, como nación, como ciudadanos, como mexicanas y mexicanos, demos a entender que no estamos de acuerdo en solapar las corrupciones, los agravios, los asesinatos, todos aquellos crímenes que fueron perpetrados por una élite política que se sentía dueña, ama y señora de este país. Esto es lo que verdaderamente está cambiando. Yo quisiera imaginarme en épocas de Calderón, de Peña Nieto, de Zedillo, de Fox o de Salinas, una consulta popular que pudiese ser el preámbulo para que la Corte Penal Internacional ejerciera su acción sobre México y que realmente Felipe Calderón pudiese terminar pagando la Haya por todo el agravio que le cometió a la sociedad mexicana, no solo a los jóvenes, sino por todos aquellos daños de sangre, muerte y destrucción que llevó a este país, no contento con haberse robado la elección, porque cabe recalcar que esta guerra la emprende, como sabemos, pues para legitimarse en el poder. Traigo aquí unos datos. El Estado mexicano había gastado más de 6,405 millones de pesos en programas de espionaje, y eso es de lo que conocemos, debido a que otras instituciones en el periodo neoliberal, como la Sedena, el CISEN, no quisieron ampliar la información. Se habla de que fácilmente podríamos llegar a los 100 millones de pesos. Es decir, la gente que hoy se queja, los neoliberales conservadores, por la consulta popular que va a ejercer recursos propios del INE, en lugar de que Lorenzo Córdoba se los zambe en comiditas como le gusta con su amigo Ciro Murayama, bueno, jamás abrieron la boca y jamás mencionaron de lo mucho que gastaba el Estado mexicano en espionaje. Software que es cierto, ciertos estados podrían utilizar para combatir el terrorismo, el crimen organizado, pero como sabemos en México, en el viejo México, la cultura era del espionaje, de estar permanentemente con la lupa por sobre los opositores para ver qué podían encontrar. La historia ahí está, después de años de espionaje, no solo al presidente, sino a su familia, asesores y colaboradores cercanos. Jamás le pudieron encontrar un ápice que no estuviera en su correcto lugar, y hoy está gobernando el país para desenmascarar precisamente pues todas las tropelías que hicieron estos actores del pasado, que se dedicaron a perseguir
y a robar para mantenerse en el poder en un pacto perpetuo de impunidad en el que esperaban que las instituciones funcionaran como si fueran su cajero personal de banco. Andrés, para cerrar, ¿tú adviertes algún